Bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga nuevamente con ustedes en este tema tan especial como es el sacerdocio en casa. Ese diseño eterno que nos ha sido dado como hijos de Dios y que venimos estudiando, creciendo y cada vez teniendo más luz acerca de ello. Muy bien, damos gracias a Dios por darle continuidad a estas enseñanzas. Espero que las primeras, ya que usted ha visto, la ha estudiado, esperamos que el Espíritu Santo le haya ministrado a través de la palabra y de las experiencias que Dios le ha permitido tener. Seguimos adelante, sembrando una buena semilla en un buen terreno, esperando que dé el fruto para el cual Dios le envía al 30, al 60 o al 100 por uno. Estamos llamados a ser fructíferos en este tiempo para la gloria de Dios. Y sobre todo en el hogar donde Dios quiere que trabajemos. Fíjense, estamos tratando de desmenuzar cada vez más y traer mayor entendimiento a nuestras vidas y también a ustedes en base a la palabra que nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Dios nos ha constituido, que Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdocio y gente santa. Y en su oportunidad, en uno de los primeros videos que pudimos ministrar, hacíamos la referencia como desde el comienzo, en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 19, verso 6, justo está prácticamente la misma palabra. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras les instruyó el Señor a Moisés, se las vas a decir a todas las familias de la tierra. Entonces, hoy en línea con eso, vamos a meditar, vamos a enseñar, vamos a profundizar un poquito más el por qué ese sacerdocio en el hogar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es muy importante tu relación con Dios, pero ¿por qué en mi casa? ¿Por qué en el hogar? ¿Por qué en medio de la familia? A ver, pastor. Allí saber, estar consciente de que Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. ¿Sí? No es que lo va a hacer ahora, ya Él lo hizo. ¿Qué es lo que Dios en este tiempo, y qué bueno por este tiempo, está despertando el espíritu sacerdotal en nosotros? Lo que Él ya hizo, lo está despertando, y hay una manera, veíamos en esta semana, hablando acerca del sacerdocio, que es un sacerdocio no conforme a la línea levítica de la tribu de Leví, sino un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Jesús es el sacerdote en ese orden, ese ordenamiento, y ese es el sacerdocio que Dios quiere que desarrollemos. Entonces, es importante, no es que Dios lo va a hacer, Dios lo hizo, Dios está despertando en nosotros, lo ha despertado y quiere que usted en su casa, usted que está recibiendo de parte de Dios este llamado, o está, sí, de parte del Espíritu Santo, usted vea que es de Dios y que Dios le ha capacitado para hacerlo en el hogar. ¿Y por qué entonces, adicional? Bueno, porque la prioridad en la vida de una persona, una vez que conoce a Jesucristo, ¿sí?, es que esa luz que es Cristo mismo en nosotros vaya aumentando a nivel personal. Pero de manera inmediata, a los que tienes más cerca de ti, ¿quiénes son? Tu hogar, tu familia. Entonces es importante que esa luz de Dios, que es la presencia de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu, a través de la palabra que te va limpiando, que te va santificando, comience a permear, a influenciar, a impactar de primera mano ¿a quién? A nuestra casa. Entonces, ¿cómo es que dice el libro de Mateo capítulo 22, verso 36 al 39? Vaya con nosotros allá y leamos juntos. Sí, dice el 35, dice, y uno de los que era maestro de la ley, para tentarle, ponerle una trampa, le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y primero de los mandamientos. Ahora bien,
Cuando hablamos del sacerdocio en casa, y pastora, me gustaría que leyeras lo que dice Mateo 10:37, unido con este verso. Fíjense cómo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto es el Señor Jesús hablando. El que ama a un hijo o a una hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora bien, ¿por qué es importante tener claridad en esto? Número uno, entiendo, Dios nos está llamando para ejercer esta función sacerdotal en el hogar. Pero nuestra primera prioridad para decirle sí, Señor, debe ser Él. En nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestras vivencias, debe ser el Señor. ¿Y por qué en el hogar, si voy a ejercer este sacerdocio, esto es determinante? Porque, amados, no podemos negar que desde el punto de vista emocional, nosotros estamos ligados a nuestra familia. Sí, y es natural. Y sucede que a veces en la familia pasan cosas o se quieren hacer cosas que no es precisamente lo que agrada a Dios. Entonces uno allí debe saber si mi primera prioridad es el Señor, es Dios en mi corazón, y yo he decidido agradarle a Él, yo voy a inclinar o voy a mantener una posición de agradar a Dios antes que a mamá, antes que a papá, antes que al cónyuge, antes que a los hijos. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote en casa que debo ministrar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere que sea hecho. Ahora, lo tengo que ministrar desde el ámbito del amor a Dios que me lleva a mí primero a vivir esa palabra. Amén. Porque ¿qué sucede a veces cuando viene un despertar de Dios con una palabra, con todo esto que es parte como de un cambio pues sustancial y poderoso que Dios está trayendo en el mundo a su iglesia? ¿Qué sucede? Que a veces lo tomamos como instrucción. No, es que los pastores están instruyendo que hay que hacer reunión en las casas. Eso no está mal. Pero estamos hablando de unos pasajes bíblicos que nos llevan a otro nivel más profundo de la relación con Dios, donde se nos dice, oye, mira, si tú te estás comprometiendo con Dios y entiendes que el despertar en tu espíritu al sacerdocio está sobre ti ahora, lo primero es que Dios sea mi prioridad como sacerdote personal. Y después, a nivel de responsabilidad de la familia, comenzar a establecer esa prioridad de Dios allí, pero desde tu ejemplo. Y no por instrucción, porque eso a veces se torna religioso y no tiene el efecto adecuado en los hijos, en la pareja, en el esposo, en la esposa. No, que hay que hacerlo así porque si no aquí hay demonio. La gente ni lo entiende. Claro. Pero cuando la gente comienza a ver el ejemplo de un hombre, de una mujer, que es cambiado por el poder de Dios, entonces, oye, tu pareja va a querer, oye, pero ¿qué es lo que le está pasando a este? ¿Por qué este era tan peleón y ahora no pelea? ¿Por qué este era tan grosero y ahora ha cambiado? Ahora habla de puras cosas buenas, ahora nos bendice. ¿Sabe? Desde el ejemplo mostramos que amamos a Dios, ¿sí? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y eso va a comenzar a tener un efecto, como tú lo describías en uno de los videos anteriores, de las enseñanzas anteriores, que es como cuando lanzas una piedra al agua y eso tiene un efecto expansivo. Una onda expansiva. Y es importante de esto es estar parado en el amor. ¿Por qué? Porque haciendo referencia a esas cosas que de pronto se suceden en el hogar, que no están del todo agradando a Dios, entonces uno puede tomar una posición, y es esa posición directiva de juzgar, de acusar, aún queriendo, con la buena intención de que la gente reflexione, pero a veces lejos de que la gente tome eso como un buen consejo, lo que hace es toma una actitud de defensa y hasta agresiva. Sí. Pero si se habla desde parados en el amor de Dios, lo que va a tocar, convencer, redarguir, es justamente el por qué lo estoy haciendo de parte de Dios, es porque Dios nos ama, porque Dios quiere lo mejor
para nosotros como familia, porque obedecer a Dios en este tiempo de crisis difícil que está de oscuridad del mundo, nos va a guardar como familia de situaciones bien complejas a las cuales estamos expuestos. Allí entramos en la segunda gran razón, el por qué despertar al sacerdocio en el hogar. Y es porque Dios está haciendo un llamado a su iglesia y a las familias en las naciones del mundo, que es necesario nos activemos en despertar ese nivel de luz en nuestras casas por efectos de preservar nuestras vidas y preservar a nuestras familias, ¿sí? Estamos convencidos, mire, que en años, temporadas futuras, el lugar de refugio más poderoso va a ser el hogar. El lugar de mayor manifestación de amor, de comprensión ante tanto nivel de convulsión en el mundo, ¿dónde va a ser? En la familia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está capacitando al sacerdocio para poder sobrellevar todas esas cosas que vienen más adelante. Sí. Y lo siguiente, pastor, es lo que nos dice Hechos capítulo 2 y verso 46-47, creo. Sí, sí. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, ese es el origen de la iglesia primitiva. Cuando catalogamos el nacimiento de la iglesia, ese es el origen. Entonces, recordemos que se fue extendiendo la onda expansiva, se fue extendiendo la predicación del evangelio, el Señor fue salvando a la gente, todo aquel que tomó la posición, así como hablamos allí en el libro de Éxodo, de estar en el hogar predicando y hablando y exaltando, alabando al Señor, como dice acá. Entonces era necesario en el hogar, ¿sí? En el hogar se estaba recibiendo la protección, la alimentación de parte de Dios. Aquí hablamos del pan natural, pero hablamos del pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Hoy por hoy, amados, hay una crisis de valores, hay falsa enseñanza, hay cosas que se le están diciendo bueno, que son malas, que están en contra de la palabra. Y es necesario que se mantenga en el hogar la luz del Señor. Así es, hay un bombardeo de voces, de cosas terribles a nivel de todo lo que es el grupo de las redes, ¿sabe? De manera especial vienen a dañar ¿a quién? A los más pequeños y a los jovencitos, que son los más débiles en relación a tener fortalezas en sus valores. En ese caso, como nunca antes, entonces, como en ninguna otra generación, se requiere que el sacerdocio espiritual se levante con niveles de luz en mayor dimensión, pues con mayor entendimiento, y pueda ser ese instrumento poderoso de Dios para preservar, ayudar a que las tinieblas no invadan las vidas de nuestros hijos y de los más jóvenes del mundo. Pues. Quiero dejarte voy a usar una expresión, esta perla, que la medites. El siguiente punto es quién puede ser sacerdocio en el hogar. Ya dijimos, Dios ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. También dijimos que es un tiempo donde Dios está despertando el espíritu de esos sacerdotes para que tomen su lugar dentro del desarrollo, el crecimiento, la protección y el cuidado en el hogar. Ahora bien, fíjense una cosa, todos como hijos de Dios podemos asumir esa responsabilidad, pero quiero, cuando digo una perla, quiero que usted reciba esto. Mire, es posible que vengan tiempos en que ahorita hablamos del virus, del encierro, de la pandemia, mañana puede ser otra cosa, pasado mañana puede venir otra tercera cosa. ¿Qué sabe uno de las cosas que van a suceder? Pero una cosa sí creemos que va a pasar, y es que estas crisis que vienen, lo que buscan es impedir, número uno, que la iglesia se reúna en un local físico. Número dos, oiga bien esto, es posible que venga dentro de esta
movimiento también. Movimiento global, mundial, Sí. una sola economía, un solo gobierno. Una sola religión, dicen Bien, ellos. pues, Menos mal que el evangelio no es religión. Están trabajando para establecer una religión mundial. Entonces, si todo aquel que no se pliegue a esa religión mundial, ¿qué va a ser objeto de ataque? De un nivel de persecución. Un nivel de persecución. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros como iglesia, entendido, remanente, no tenemos que ir a un local, sino que la iglesia del cuerpo de Cristo está diseminada en las diferentes naciones, en diferentes ciudades de esta nación. En cada hogar habrá un sacerdocio que se levantará para honrar, para glorificar, para compartir la palabra de Dios. Y muy difícil para el enemigo va a ser destruir eso. Que no va a poder, dice la palabra. No va a poder. Ahora, no va a que es poder. importante que ese sacerdote se mantenga creciendo en la unidad del Espíritu. Porque ¿qué nos une hoy? A usted, a nosotros. ¿Qué nos une? Nos une Cristo. Eso está revelado en el libro de los Efesios. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, ¿sí? Una misma voz. Eso es lo que nos une. El reino de Dios nos une. Independientemente de las circunstancias, se pueda la iglesia del Señor reunir en locales, reunir en eventos fuera, en espacios al aire libre, reunir en casas, etcétera. Usted y yo debemos ir creciendo con la conciencia y la identidad de que estamos unidos en el Espíritu. Somos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe. Sí. Y es el propósito de Dios, porque somos edificadores de un edificio espiritual con Así piedras vivas. Es lo que dice la palabra. Pablo dijo, yo como arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, y sobre ese fundamento es que edificamos. El reino de Dios no se va a detener, la extensión del reino de Dios no se va a detener, no va a desfallecer, va a prevalecer contra el reino de las tinieblas, pero se hace necesario fundamentos como estos, basados en la palabra. Ok, vamos ahora, pastor, a esa respuesta de ¿quién puede, pastor, ser el sacerdote entonces del hogar? ¿Será que solamente pueden los hombres? ¿Será que esto está encauzado solo a la figura de hombre en la casa? Sí. ¿O será que el sacerdote del hogar pudiera ser también uno de los hijos? Si los dos padres no son creyentes, pero hay un hijo que aceptó a Jesucristo y está siendo transformado por la verdad de Dios, un hijo puede ser sacerdote del hogar. Ok, hablemos entonces acerca de eso y recordemos, por ejemplo, cómo dice Isaías 61:6. Vámonos para allá, vaya con nosotros, busquen su Biblia. Isaías 61. Y márquelo allí. 61:6. Fíjense que ese pasaje fue profético en relación a lo que es la venida del Señor y se cumplió específicamente, y Jesús habló de él en uno de los evangelios y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado y comienza a decir, a proclamar las buenas nuevas, a liberar al cautivo, etcétera, etcétera. Y en el verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Mira qué hermoso poder estar en una generación donde Dios está despertando este ADN en sus hijos. ¿Y cómo van a llamarte? De hecho, ya desde hoy te estamos llamando. Ministros del Señor, sacerdocio santo de Jehová. Amén. Y termina el verso, pastora. Me gusta ok. Sí. Y dice, y ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con la gloria de Dios seréis sublimes. Entonces, aquí está bien claro el llamado de parte de Dios, hacia dónde va dirigido, y quiero subrayar, nosotros como casa ministerial, Dios nos ha llamado a discipular naciones. Así. Entonces, hablamos en estos días la pastora y yo con relación a cómo a veces uno tiene una estructura de cómo ha venido haciendo las cosas, y le decía, Señor, ¿cómo quieres tú que la hagamos ahora? En esta nueva temporada, en este nuevo ciclo. Entonces, hay veces la idea, por ejemplo, y esto tiene peso, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una iglesia. Ese es el mal lenguaje. Vamos a hacer una iglesia, vamos a formar una congregación. Lo primero que uno piensa es en un local. Y resulta que yo creo que Dios no está pensando en local, Dios está pensando en hogares, está pensando en sacerdotes en casa,
que puedan manifestar su poder y su gloria, que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones, pero en cada hogar habrá luz y gloria de Dios porque hay uno que se levantó. ¿Quién puede ejercer eso? Todo aquel que lo reciba, puede ser un niño, un joven, una esposa, un esposo, un hijo. Todo aquel que reciba de parte de Dios esta impresión, este llamado, esté dispuesto, amado, le aseguro de parte de Dios va a haber una respuesta poderosa para dar el respaldo y que su obra siga adelante. Entonces, ¿quién puede ser ese sacerdocio? Tú, que nos estás oyendo. Si eres un hombre, puedes ser tú. Si eres una mujer, puedes ser tú el sacerdote. Si eres el hijo de la casa, que es el único creyente que está hasta ahorita, tú puedes ser el sacerdote. Importante, haber tenido un encuentro y un cambio genuino bajo el señorío de Cristo. Que te encuentres ahora bajo el reino de Dios. Segundo, lo que tocamos en la primera parte de este video, que es que lo establezcas a Él como la prioridad de tu vida. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, aprendas a amarlo y agradarlo. Y desde ese ámbito de los cambios en tu vida, comiences a ser de bendición para toda tu casa. Ahora, para cerrar esto, porque el reloj está avanzando, quiero que veamos esto. Esto no es un cargo. Entonces decir, es que el sacerdote en casa soy yo. No, esto es una función que viene de parte del cielo encomendado por el Padre. Entonces, si en el hogar, en nuestro hogar, yo creo y yo estoy ejerciendo función sacerdotal, tengo un peso, una responsabilidad, una unción para ejercerlo. Pero como esto viene de Dios, y en este caso, entonces en un momento dado la pastora recibe una palabra, una inspiración para adorar, entonces yo digo, bueno, Señor, como quien hace la obra es Él, digo, hoy me toca a mí recibir, ser inspirado, ser fortalecido, ¿sí? Entonces no es una cuestión para contender o quien competir. Lo hace mejor, competir. No, aquí hay un objetivo común en cada uno de nosotros, es agradarle a Él. Recuérdense los pasos, primero es agradarle, reconocerle, recibir su palabra y tercero, poder ministrar la bendición que Dios nos da. Entonces, esos pasos son importantes. Es lo que Él puede hacer a través de nosotros como instrumento para que toda la familia esté bendecida y cubierta. Bueno, yo creo que vamos a orar por esta palabra y estamos convencidos y estamos creyéndole a Dios que en cada familia de esta ciudad, de esta nación, de las naciones donde Dios nos está permitiendo llegar, las familias que se despierten a esto van a recibir bendición de Dios, van a ser preservadas por el poder del Espíritu Santo. Va a haber un sacerdocio que va a ser un instrumento de luz para que la luz del cielo vaya en aumento allí y las tinieblas sean resistidas y las tinieblas sean anuladas en su operación y en sus tramas de maldad sobre o en contra de los hogares. Oramos, pastor. Sí, antes de orar, yo quiero que usted, como este material usted lo está viendo y lo está viendo bajo la guía de un tutor, de un maestro, de uno de los pastores, de uno de los Timoteos, bajo la guía nuestra como pastores principales, vaya usted reflexionando con Dios. Número uno, Señor, esto es para mí. Número uno. Número dos, sea un intercesor en su hogar, ¿sí? Sea un intercesor en su hogar. Pero número tres, yo quiero que usted haga una reflexión y diga, Señor, ¿cómo tú quieres que yo desarrolle esto en el hogar? Señor, ¿cómo? Y escriba eso, ¿sí? No lo deje al azar, escríbalo, porque yo entiendo que es un trato de Dios en esta nueva temporada, donde los que hoy están viendo este material, están siendo parte de esta preparación, son las personas que mañana Dios no solo los va a usar en el hogar, los va a usar en esa extensión más allá del hogar, para que otras personas puedan conocerle. Otras personas y otros hogares. Otras familias, sectores puedan conocer al Señor. Entonces usted pueda hacer este ejercicio, como tarea se lo doy,
y le diga, Señor, ¿qué necesito aprender? ¿A dónde tú quieres llevarme? Que cuando yo vaya con mi tutor, con mi maestro, con mi pastor de sector, qué experiencia, qué testimonio de vida Dios me está permitiendo recibir a través de esta enseñanza. Yo creo eso en ese llamado. Oramos, pastora. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Jesús, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias porque tú estás trayendo un despertar en el espíritu de tus hijos, Señor, en las naciones del mundo. Gracias por hacernos parte de tu iglesia remanente en las naciones, Señor. Que atentos a tu voz y a tu llamado estamos despertando en niveles mayores en lo que es el sacerdocio personal, el sacerdocio en el hogar y el sacerdocio dentro del cuerpo de Cristo. Te damos muchas gracias por esta palabra. Permite que cada corazón, que cada hombre, mujer, joven, niño que escuche esta palabra sea impactado y su espíritu, Jesús, Señor, sea apasionado, encendido, despertado en dimensiones mayores para tomar esta responsabilidad contigo y ser instrumento de bendición y preservación en sus casas y toda su familia. Danos la sabiduría, dale a cada uno de ellos la sabiduría, mi Dios, y que puedan resistir toda religiosidad, porque no es un cargo, es un diseño eterno, es un llamado del cielo, es poder de Dios a través de los hijos, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en la próxima enseñanza.